Bueno, buenos días. Ahora presentaremos nuestro proyecto que consiste en explicar todos los elementos de una función de varias variables, como lo son sus derivadas parciales, sus derivadas direccionales, el vector gradiente, el plano tangente, la recta normal. Mi equipo está conformado por Julio César, César Eduardo y yo, Santiago Javier. Comenzará mi compañero Julio César explicando las derivadas parciales. Bueno, para explicar todas estas características de una función, primero necesitamos tener una función en mente. Por ejemplo, la que se me está ahí en pantalla, que sería x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 3x. Para sacar las derivadas parciales, se calculan tomando la derivada con respecto a cada variable, mientras se mantiene la otra constante. Por lo tanto, las derivadas parciales quedarían por la derivada parcial de x sería 2x menos 3y y la de y sería 4y menos 3x, y su representación la tenemos aquí en la gráfica. Serían estas dos rectas de color rosa con verde que cortan la función. Bueno, continuamos con las derivadas direccionales. Dentro de ellas encontramos su definición y su propósito, que es que una derivada direccional es la medida de rapidez en la función que cambia una dirección específica y se calcula tomando la derivada parcial de la función con respecto a una dirección dada que se define por un vector unitario. Ese dicho vector unitario lo calculamos con la fórmula de la derivada direccional en un punto dado de x sub 0 y sub 0 igual al límite de h que tiende a 0 de la función f de x sub 0 más ha, y sub 0 más hb menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Al obtener los resultados de esta, nos da como resultado un vector. Ese vector lo tenemos ubicado en dicha manera, en esta ocasión hacia esta dirección, lo que nos muestra la dirección en la que la función tiene un cambio más, bueno, la dirección en la que sufre un cambio más notable, y cuál es su rapidez, que es lo que nos indica la derivada direccional, la rapidez del cambio en dicha dirección, dado un punto que en este caso fue el punto 1,2, y nuestro vector al hacer las operaciones nos quedó como 3 quintos, 4 quintos, que es este que se muestra en pantalla. Continuamos con mi compañero César Eduardo. Bueno, como ya lo mencionamos, pues tenemos una función, que esa función ya la tenemos aquí. Después ponemos valores para encontrar la tangencial, que es x sub 0 y y sub 0 también. Z lo definimos como la imagen, ya de la imagen de x sub 0 y y sub 0 de igual manera. Después de esto definimos nuestro punto P de la tangencial. Va a tener, como ya lo mencioné, coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Después de esto ocupamos las derivadas parciales, como ya lo mencionamos anteriormente. En este punto las ocultamos, ya que pues no las ocupamos en sí, nada más es como para saber de la función que es lo que ocupamos hacer. Después de ahí ponemos el plano tangente, función de z. Ahí ya vamos a aplicar la fórmula. De ahí lo que tenemos es que el valor inicial de z, que pasa a sumar más la derivada parcial de la función de x, esto en el plano x sub 0 y y sub 0, multiplicando por la diferencia entre x y x sub 0, más la derivada parcial en el punto x sub 0 por la diferencia de x y x sub 0. En el plano es de color azul, es el que está ahí y vemos cómo intersecta con la función.
De la recta normal es que de igual manera aplicamos una fórmula, la cual es x menos x sub 0 dividido en la derivada parcial respecto a la x en las coordenadas x sub 0 y y sub 0. De acuerdo por la simetría, esto es igual a y menos y sub 0 entre la derivada parcial de a en el punto inicial de x sub 0 entre la derivada parcial de a respecto de y en el punto x sub 0 y sub 0 igual a y menos y sub 0 entre 1, y es la que está hasta abajo y es la línea que se ve ahí. Esa sería la ecuación de la recta tangente. Esa es la que, aplicando la fórmula, es la que nos sale. De igual manera, esto es en base a un punto, lo podemos hacer diferentes puntos, nada más lo tomamos como un ejemplo. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es el vector gradiente. Primero explicaremos qué es y luego explicaremos cómo se saca. Bueno, el vector gradiente marcará la dirección de máxima variación de la función en cualquier punto, o sea, donde más crece. Bueno, esto, ¿cómo se saca? Primero tenemos que tener ya nuestras derivadas parciales y tener un punto en nuestra función, o sea, tiene que estar dentro de la función para que pueda funcionar. Ya teniendo el punto, sustituimos en esas derivadas parciales de x y de y con los valores que tiene el punto. Con la derivada parcial de x tendremos el valor de lo que es x, y con la derivada parcial de y tendremos el valor de lo que es y, y como no tenemos valores en z, pues z se queda como 0. Entonces nuestro vector gradiente tendría las coordenadas de nuestro primer punto, que fue menos 7.21, y luego con nuestro segundo punto que fue 4.24, nuestro primer punto. No, nuestro punto está situado en 4.24, 5.23, 6.16. Ya tomando estos valores y sustituyéndolos en las derivadas parciales, tenemos que la derivada parcial de x nos dio menos 7.21, la de y fue de 8.2 y como no tenemos en z, pues nos dio 0. Y aquí tenemos el vector representado como 7.21, 8.2 y 0, que es la línea que está marcada con la W, que marca pues donde la función crece más. Bueno, entonces concluimos en el resultado de que cada derivada direccional nos indica la tasa de cambio instantánea de la función en una dirección específica, ya sea en el vector o en el punto dado. Generalmente se da más en el punto dado. El resultado de la derivada direccional nos indica la rapidez con la que la función aumenta o disminuye la dirección del vector unitario especificado. En sí, concluimos en que la tasa de cambio es la que nos representa la derivada direccional. Enseguida mi compañero Julio definirá su derivada parcial. Bueno, como podemos notar, la derivada parcial es como la base de todo lo que hicimos para sacar las demás cosas. Y para que quede mejor repasado este tema, pues vamos a darle una mejor explicación. Bueno, la derivada parcial respecto a una función es la derivada de una de las variables independientes. Se denota generalmente por un subíndice en la notación de la derivada, como por ejemplo pues el signo que tenemos de derivada parcial, donde este signo denota una derivada parcial, como ya lo dije. F es la función y x es la variable independiente con respecto a la cual se denota derivando parcialmente, y todas las demás variables independientes se mantienen constantes. La derivada parcial de una función se puede interpretar geométricamente como la pendiente de la tangente a la curva que representa la función en un punto dado. Las derivadas parciales son útiles en muchas áreas de las matemáticas y pues también la física, incluyendo el cálculo de las variaciones, la teoría de campos, la termodinámica y la mecánica cuántica.
Ahora mi compañero César les dará una definición. En el plano tangente, como ya lo habíamos visto, es una superficie en un punto P de la misma. El plano que contiene todas las tangentes a las curvas en la superficie en el punto P. Y de la recta tangente es una superficie que pasa por el punto P y es perpendicular al plano tangente. Como ya lo habíamos explicado, depende de la función, es donde están estos dos temas. En la función que nosotros tenemos como ejemplo, ahí se ve que tenemos un punto de tangencia. Antes que nada, para sacar esto ocupamos el punto de tangencia. Esto nosotros se lo damos y ya depende de dónde se lo damos, es donde nos da el plano tangente y la recta normal, y de ahí se utilizan las fórmulas. Si cambiamos la función, pues obviamente no va a ser lo mismo el plano tangente o la recta normal. Depende de cómo lo pongamos, es como sale. Lo que sí es de que como a fuerzas hacer es la fórmula que tenemos, que ya habíamos explicado. Con esto concluimos los temas que ya expusimos y muchas gracias por la atención.